digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Nuevamente les doy la bienvenida a este quinto video de una serie de estudios que estamos emitiendo por esta vía llamados Apocalipsis al alcance de la razón. Este servidor del Cristo, Noel Velázquez de Mérida, Venezuela, una vez más ante sus pantallas, agradeciéndole la buena disposición que han tenido muchos al querer observar estos videos, al querer escudriñar las cosas que aquí se dicen, porque necesitamos ser como aquellos hermanos de Bereas en Hechos 17:11. Eran más nobles que los de Tesalónica. Y luego que escuchaban las cosas, iban a escudriñar para ver si eso era así. La ventaja que tenemos es que tenemos un libro del cual estamos sacando la información. El Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, ha sido un Dios de orden y ha conectado todos los tiempos. Su proyecto eterno se ha manifestado en lo que hoy conocemos como la Biblia para que podamos conocerle. La primera interpretación que hacemos es dentro del mismo libro. Y luego vamos a la historia paralela para tratar de complementar la veracidad de muchos elementos, porque el Dios nuestro se conecta muy bien con la historia que el hombre conoce. Siempre existirá algo que llaman la apologética, que consiste justamente en demostrar esa veracidad haciendo uso de elementos externos, de elementos científicos, de elementos históricos, que siempre nos van a entregar mucho más confianza para que nuestra fe no solamente se funde en ideas que no podemos entender o ver, sino en verdades que la misma historia corrobora. Hemos estado revisando el capítulo 21 de Apocalipsis y nuevamente repito que si no fuera por la excelencia de ese capítulo y la gloria que allí se manifiesta, esa nueva relación de Dios con su pueblo reconocido, si no fuera por ese capítulo y esos escenarios, tal vez no nos dedicaríamos a hablar de Apocalipsis, ya que es un libro que produce en las mentes de los humanos controversias. Pero el Señor nos dijo en Primera de Corintios capítulo 2 que el hombre natural no puede discernir cosas espirituales, pero el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Así que Dios nos invita a revisar todo lo que está escrito con pensamientos espirituales. Para lograrlo se hace necesario invocar siempre al Espíritu de Dios en nuestros intercambios, ya que ese mismo capítulo de Primera de Corintios 2 hace saber que es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos entender lo que Dios concede. En Juan capítulo 14 notará después del 15, cuando viene hablando de que Dios le entregaría el Espíritu Santo como consolador a todos los creyentes, asegura en el verso 26 que Él les recordaría todas las cosas, también les enseñaría. En el 16:13 inclusive afirma que los guiaría a toda verdad y que no hablaría por su propia cuenta, sino que todo lo que había escuchado de Dios se los haría saber. Así que tenemos este hermoso paracletos de Dios que nos puede seguir conduciendo en nuestras investigaciones. Él mismo fue el encargado de inspirar a aquellos grandes hombres, profetas y escritores también del Nuevo Testamento para seguirnos entregando información de parte de Dios, ya que segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, asegura que nunca ninguno de ellos hablaron por voluntad humana, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo. En segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16, una vez más vuelve a mostrar los mismos elementos, aunque allí habla de las escrituras que conocía Timoteo, en las cuales había sido instruido por su madre y su abuela. Esas escrituras estaban haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero a pesar de ello, también sigue diciendo que esa escritura era inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios fuera perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el capítulo 5 de Juan, verso 39, también Cristo le hace saber a los judíos de la época que escudriñaran las escrituras porque a ellos les parecía que ahí estaba la vida eterna y ellas eran las que daban testimonio de él.
Por lo tanto, hacemos uso de esos mismos elementos en nuestros tiempos para seguir avanzando. Hemos estado revisando este libro de Apocalipsis que tiene muchas teorías, pero también hemos dicho que ha sido analizado con pensamientos humanos alejados muchas veces de la misma argumentación bíblica. En el capítulo 17 aseguró que el misterio dado a los profetas se revelaría y por eso hemos estado invitando a ir a revisar todos esos profetas para tener la idea de qué era lo que estaban hablando, qué era lo que estaban contando, ya que dentro del mismo libro de Apocalipsis encontramos referencia a que descendientes de David estaban esperando, según el capítulo 5, verso 10, reinar sobre la tierra. Un reino que Dios les había prometido desde el Antiguo Testamento y que según Mateo capítulo 25, verso 34, estaba preparada esa heredad desde la fundación del mundo. Dios siempre quiso tener un trato particular con un pueblo, siempre lo intentó, pero debido al pecado generó aquella primera destrucción en el capítulo 6 y 7 de Génesis, cuando el diluvio, y Noé y su familia alcanzaron gracia delante de Dios y allí arranca una nueva humanidad, pero nuevamente se vuelven a corromper. Y ahora Dios, por la línea de Sem, uno de los descendientes de Noé, seguiría avanzando su proyecto hasta que aparecería Abraham y luego Isaac, y después de Isaac, sus dos hijos Esaú y Jacob. Terminó entregando la línea de la bendición por Jacob porque Esaú vendió su primogenitura, la subestimó y la cambió por un plato de lenteja, un guiso rojo, dice la Biblia. Ahora Dios abre camino por la línea de Jacob, el cual tuvo 12 hijos varones y una hembra llamada Dina, que no es contada dentro de las tribus, pero ciertamente esas 12 tribus de Israel formaron lo que hoy conocemos como la casa de Jacob o la casa de Israel, nombre que obtiene Jacob después de haber tenido un encuentro con aquel ángel en Peniel, donde batalla con él hasta que les exige que lo bendiga. Y es allí donde su nombre es cambiado por Israel, dando a entender que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Un hombre que peleó su bendición, acción digna de entender en nuestros tiempos. Allí se abren entonces las 12 tribus de Israel, que terminaron teniendo un gobierno unido, un solo rey hasta tiempos de Salomón, hijo justamente del rey David. Pero debido a que Salomón terminó apostatando, según nos cuenta Primera de Reyes, capítulo 11, ahora Dios le había dicho que le iba a dividir el reino, pero iba a conservarle una tribu a David para poderle cumplir la promesa a este rey. Y es así como luego en tiempos de Roboán el pueblo se divide. 10 tribus se van al norte con Jeroboán y 2 tribus se van al sur con Roboán, que ya sería el nieto de David. Y a partir de allí ahora se conocen dos reinos. Aproximadamente por el año 730 más o menos, el norte es cautiva de Asiria y en el año 586 aproximadamente el sur terminó siendo cautiva de Babilonia en tiempos de Nabucodonosor II. Dios había dicho en Ezequiel 23 que dos hermanas fueron sus novias, por llamarle de alguna manera. Esas dos hermanas, Aholiba y Ahola, están representando justamente a las tribus del norte y del sur. Pero luego Dios enfoca su mirada en ese sur representado por Judá y es allí que termina dejando construir el templo, el tabernáculo, y enfocó su mirada en el sur. Pero esta tribu del sur también se corrompió como su hermana del norte, que tenía por capital Samaria, y ahora Dios había determinado que en algún momento la iba a limpiar, que iba a destruir aún sus escorias para reconciliarla nuevamente, rescatar a Sión de la injusticia y liberar de impiedad justamente a Jerusalén para volver a reactivar un pacto sempiterno. A partir del profeta Daniel, que era descendiente de Judá, Dios le entrega el proyecto llamado las 70 semanas y dentro de ellas asegura que en la semana 69, al sumar 7 más 62, como puede ver en Daniel 9, 24 al 27,
dice que allí la vida del Mesías sería quitada, lo cual nos traslada al año 33. Pero dentro de esas 69 semanas también incluiría la destrucción nuevamente de la ciudad y el santuario para activar la última semana donde Dios confirmaría el pacto con muchos. Esta profecía de las 70 semanas estaba determinada sobre el pueblo de Daniel y su santa ciudad. No incluía en ese proyecto precisamente a gentiles, pero Dios había determinado que para provocarles a celo debido al pecado que el pueblo había cometido, ahora Dios incluiría a un grupo de gentiles, los añadiría al proyecto para poder rellenar ese espacio dejado por las ramas naturales, según nos cuenta Romanos capítulo 11 del 15 en adelante. Y una vez que esta plenitud de gentiles entrara, Israel sería salvo y se consumaría el pacto con la casa de Jacob, quitando el pecado. Pero también hemos dicho que el fin de la dispersión tenía que acontecer para poder consumar o confirmar este pacto, ya que en Jeremías capítulo 31 a partir del 23 asegura que los devolvería a su tierra. Esto es parte importante y debemos comprenderlo. Acción que no está consumada cuando se escribe Santiago 1.1 en el año 57 y cuando se escribe Primera de Pedro 1.1 en el año 64 al 66, el cual le habla a expatriados y dispersos. Hasta no traerlos entonces a su tierra no podía confirmarse el pacto, porque Ezequiel 37 del 15 hasta el 28 había asegurado que los uniría en un solo palo a la tribu del norte y del sur y serían uno solo en manos de Dios. En ese momento el príncipe David reinaría sobre ellos en ese descendiente llamado el Cristo y tendrían un solo pastor. Dios activaría su pacto de paz y extendería el tabernáculo sobre ellos para ser su Dios y ellos pasarían a ser su pueblo. Este proyecto hermoso de reconocimiento de pueblo con tabernáculo extendido solamente es en Apocalipsis 21.3 donde lo vemos consumado. En Hebreos capítulo 8, verso 10, asegura que ese pacto sería confirmado con esa casa de Israel, haciendo uso justamente de esta cita de Jeremías. Hace saber que ese pacto lo confirmaría Dios cuando fueran reconocidos como pueblo. Acción que según 2 Corintios 6 del 16 al 18 no estaba consumada en el momento de escribirse la carta a los Corintios. Según el capítulo 7, verso 1 asegura que todavía era una promesa y Dios les estaba invitando a limpiarse, a alejarse de incrédulos para poder habitar entre ellos y reconocerles como hijos. Nuevamente Apocalipsis 21:7 es el lugar donde serían reconocidos como hijos. Entonces, la historia bíblica como un todo nos está contando un reinado que Dios tuvo con su pueblo, pero se había desentendido de ellos por causa del pecado, y ahora nuevamente, según Hechos capítulo 1, verso 6, el pueblo nuevamente está esperando que Dios les restaure el reino. Cuando hablamos de restaurar, implica que alguna vez lo tuvieron. Pero según el capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 21, para poder que todas esas cosas fueran restauradas, debían consumarse todo aquello que habían hablado los profetas. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 32, el apóstol Pablo hace saber que aquel que no había escatimado ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Ellos estaban esperando en ese momento de la carta en el 58 que Dios les diera todas las cosas. En el verso 23, el apóstol Pablo asume que él tiene la primicia del Espíritu Santo, pero está esperando la adopción. Y desde el verso 18, la misma creación anhela esa manifestación, esa revelación de los hijos de Dios para que la liberen de corrupción a la justicia que traerían esos hijos. Así que todavía en ese momento no está el proyecto finalizado. Y por eso que Hebreos capítulo 8, verso 6 nos contó que Cristo ahora estaba siendo mediador de un mejor pacto, porque según el verso 13, todavía el antiguo pacto no había desaparecido, aunque estaba próximo. La salvación no se había consumado en su plenitud, que era el fin de la fe,
como nos contó Romanos 8, 24 y 25, todavía estaba en esperanza. Hebreos 1:14 lo volvió a repetir y Primera de Pedro 1:5. Y estas cartas fueron escritas tiempo después de Pentecostés, pero la salvación no estaba consumada y solamente en Apocalipsis 12:10 podemos encontrar uno de los primeros elementos que haría saber que en el cielo una voz diría: ahora ha venido la salvación, también el reino, el poder y la autoridad del Cristo, en el mismo momento en que Satanás fuera arrojado del cielo. Esta victoria solamente es factible asumir que está consumada en el 2022 haciendo uso del adverbio de tiempo pronto y cerca que el capítulo 1 y verso 3 de Apocalipsis usa, inclusive el 22:10, donde el Señor le afirma al siervo Juan que no sellara las palabras de la profecía del libro de Apocalipsis porque ese tiempo estaba cerca. Lo mismo contó el apóstol Pablo en Romanos 13:11, afirmando que la salvación estaba más cerca de ellos que cuando creyeron. Así que nosotros debemos preguntarnos si no estamos en esa salvación o el pronto de Apocalipsis me la activa. Algo sí es cierto, en el momento de escribir las cartas antes de Apocalipsis, no están finalizados estos tiempos, no está confirmado el pacto, porque todavía, según Daniel, no había sido destruida la ciudad y el santuario. Hemos hablado también que muchos movimientos se generaron para tratar de reformar la iglesia romana, pero después del año 1800 se activa un movimiento que tiene por intención restaurar la identidad de la iglesia primitiva del primer siglo, y como hablábamos en el video anterior, es uno de los más interesantes que he visto, con los cuales he tenido mucho compartir. Pero también les informaba que restauraron la iglesia del primer siglo obviando los adverbios de tiempo pronto y cerca. Nos llevaron los pensamientos a ese primer siglo, pero no se han dado cuenta que ese siglo debía finalizar para activar un siglo nuevo con mejores promesas. Vamos a buscar algunos elementos que nos ayudan a entenderlo. En Efesios 2 encontramos una información interesante en el verso 7 y dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Los siglos venideros. Por lo visto, unos siglos debían finalizar para activar esos siglos que ellos estaban esperando. Y en esos siglos venideros, Dios mostraría abundante riqueza de su gracia. Esto nos da a entender entonces que en el momento de escrito Efesios, tienen gracia, pero en el siglo que vendría tendrían abundante riqueza de la gracia. Muchos asumen que este siglo está en los cielos, pero la Biblia nos muestra elementos que no necesariamente apoyan esa teoría. Vamos a ver un poco más. En Hebreos capítulo 6, cuando se le está hablando a esos descendientes de Abraham que estaban volviendo justamente a levantar algunos sacrificios y ofrendas de la ley. Recuerden que el templo en este momento de la carta no ha sido destruido porque esta carta está entre el 64 y 67. Pero a esos que están entonces tratando de volver a la ley, les hace saber que era imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Le está hablando a este pueblo que está volviendo a levantar una ley que estaba finalizando, y en ese momento les hace saber algo interesante: gustaron de los poderes del siglo venidero. Observen bien que está otra vez conectado con lo que Efesios nos cuenta. En el siglo venidero tendrían abundante riqueza de gracia, y esto que nos está diciendo acá, este grupo habían gustado de los poderes del siglo ese que vendría. Nosotros debemos comprenderlo. En Marcos 10 nuevamente, el Cristo está hablando con sus discípulos en esa historia de aquel rico que le costó desprenderse de sus bienes, y él le dice que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de Dios. Sigue diciendo que los discípulos se asombraron y le preguntaron: ¿quién pues podrá ser salvo?
Con esta afirmación, los discípulos están entendiendo que solamente serían salvos entrando en ese reino de Dios. Hemos visto en Hechos capítulo 14, versos 21 y 22, que el apóstol Pablo, tiempo después del año 37, mucho tiempo después de la resurrección, todavía dice que no habían entrado en el reino porque una serie de tribulaciones debía acontecer. Y recuerde que Apocalipsis 12:10 es el lugar donde dice, ahora ha venido el reino. Todavía en el capítulo 5, verso 10, afirmó que no reinaban aún sobre la tierra. Y solamente en Apocalipsis 22:5 es donde diría, reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, los discípulos comprenden que solamente serían salvos entrando en ese reino. Pero como hemos dicho, la salvación estaba presentada todavía en esperanza porque el reino no había abierto sus puertas. Este reino que había sido prometido a David en uno de sus descendientes, como lo puede leer nuevamente en 2 de Samuel capítulo 7, donde Dios dijo que le iba a confirmar el reino eternamente a David en uno de su linaje y solamente el Cristo es el único que lo podía hacer. Isaías también habló de ello diciendo en el capítulo 16, verso 5, que se sentaría ese descendiente en el tabernáculo de David, quien buscaría y apresuraría el juicio. Estaba muy establecido entonces que Dios tenía un pacto claro con David, debía consumarse. Ese reino sería confirmado en el Señor y por eso que la anunciación a María en Lucas 1:31 en adelante le hacen saber que daría a luz a ese descendiente de David que reinaría eternamente sobre la casa de Jacob. Solamente Apocalipsis le entregaría respuesta a esta historia. Y por eso dentro del libro Apocalipsis encontramos algunas caracterizaciones del Cristo como el descendiente de David. Aún en el capítulo 3, verso 7 afirma que tenía las llaves de David para abrir esas puertas que ellos estaban esperando que se abriera, que tienen que ver justamente con ese reino ofrecido, el cual les restauraría a la casa de Israel. Dios había determinado levantar ese tabernáculo de David que estaba caído, como lo cuenta Amós 9:11, y que nuevamente lo encontrará en el libro de los Hechos, capítulo 15, versos 15 al 18. Dios le había entonces prometido a este rey que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, que le levantaría su tabernáculo en un descendiente suyo y solamente sería el Cristo el encargado. Por eso Apocalipsis 22:16 asegura que él es el linaje de David, la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, si no lograban entrar a este reino, nadie podría ser salvo. Sigamos viendo qué les dice. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Está hablando a favor de esos 12 discípulos. Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, mujer, hijo, tierras, por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. Ese término de tiempo hay que enfocarlo ahora, o sea, en el momento en que está hablando con sus discípulos. Volvámoslo a repetir para que vea cómo sonaría. Que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. ¿Cuál tiempo? Hay que devolvernos a los protagonistas de ese verso donde Cristo está hablando con sus discípulos. Y vamos a ver que nos lo reafirma una vez más. Que no reciba entonces 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierra, pero observe, con persecuciones. Esto no es aplicable de igual manera a nuestros tiempos, aunque no deja de ser cierto que en muchos lugares todavía hay cristianos perseguidos. Estaba hablando de esas tribulaciones y persecuciones que los mismos discípulos iban a sufrir y que Mateo capítulo 10 también nos los vuelve a contar a partir del verso 19 más o menos. Pero mire cómo le sigue diciendo, y en el siglo venidero la vida eterna. Esta vida eterna, esta salvación que se activaría, tendría lugar dentro del reino, pero él está hablando otra vez en el siglo venidero.
lo cual suma más elementos a lo que venimos contando. Efesios 2:7 nos habló que en los siglos venideros tendrían la abundante riqueza de la gracia. Hebreos 6:5 aseguró que habían mostrado los poderes del siglo venidero y ahora nos está diciendo que este siglo venidero tendría vida eterna. Mateo 12 nuevamente está alineado a este planteamiento. Y a partir del verso 31 viene hablando de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero observe lo que va a decir el 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, el mismo Cristo que estaba en ese mismo momento hablando, dice que le será perdonado, pero, que es un conector adversativo, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Pero ya vale la pena hacernos la pregunta correcta. ¿Qué hay que perdonar en el cielo? Se asume y se entiende que ya en el cielo estarían los santos, los redimidos. Por tanto, ese siglo venidero no precisamente estaría hablando de un siglo a nivel celestial, sino un siglo que comenzaría también en un tiempo terrenal, ya que todavía en él no se seguiría perdonando la blasfemia en contra del Espíritu Santo. En Gálatas 1 asegura que Cristo se había dado a sí mismo por nuestros pecados, dicen en ese momento los hermanos de Galacia, para librarnos del presente siglo malo. Estaban viviendo unos tiempos, Gálatas está escrito nuevamente cercano al 60, donde el siglo malo debía finalizar, lo cual sería compatible con lo que en Primera de Corintios 10 nos contó el apóstol Pablo, donde justamente viene hablando de los antepasados del pueblo de Israel, pero sigue diciendo el verso 11, y estas cosas les acontecieron a ellos, por supuesto, los del pasado, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando utilizamos el pronombre personal nosotros en forma plural, el apóstol Pablo se está incluyendo y está asegurando que ellos habían alcanzado los fines de los siglos. La única lógica razonable es que iban a comenzar siglos nuevos al finalizar estos. Y una vez más, Hebreos en el capítulo 9 asegura en el verso 26 que Cristo había padecido en la consumación de los siglos, presentándose una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Noten bien que está hablando de una venida del Señor cuando justamente nace de María para después ir a la cruz, pero ese tiempo estaba indicando la consumación de los siglos o los finales de los siglos de lo que había hablado el apóstol Pablo. Todo parece indicar entonces que a lo que le hemos llamado el primer siglo después de Cristo, también se le pudiera llamar el último siglo de toda la era profética contada, que abriría un siglo nuevo con mejores promesas y con poderes, como lo contó Hebreos 6:5, donde la abundante riqueza de la gracia sería derramada y la restauración de todas las cosas le sería entregado, donde la vida eterna tendría consumación dentro de ese reino donde alcanzarían la salvación. Una vez más podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, cercano al año 57, 58 después de Cristo, mucho tiempo después de Pentecostés, que en el verso 6 él hace saber que estaban hablando sabiduría entre los que habían alcanzado madurez, pero después dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cuál siglo?
¿Está hablando de siglos relacionados con toda la era humana hasta que el planeta aparentemente se destruya? ¿O estaba hablando de ese siglo específico? Cuando utiliza esta palabra acompañada de un sustantivo, que en este caso sería siglo, estaría indicando un determinante demostrativo. Pero cuando este término no está acompañado de un sustantivo, se le llamaría entonces un pronombre demostrativo. En este caso actúa como un determinante demostrativo para señalizar un siglo específico. Si hablamos de aquel, aquella, ella nos va a indicar qué tan cercano está ese sustantivo del que está hablando. En este caso el sustantivo sería la palabra siglo. Y al decir es porque está muy cercano a ellos. Y si dijéramos aquel, lo estaríamos alejando de nosotros. Entonces, cuando habla Pablo de este siglo, está refiriéndose a un siglo conocido por el hablante, conocido por el oyente, el cual estaban viviendo. Entonces, ellos ya estaban hablando en ese momento de una sabiduría que no era de ese siglo. Y observe qué sigue diciendo. Mas hablamos la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de los siglos, un tiempo previo a los siglos que se activarían, Dios tenía una sabiduría oculta y se la estaba revelando a los hermanos a través de los apóstoles, pero no se la estaban entregando a todo el mundo, sino a los que habían alcanzado madurez. Todo parece indicar entonces que los hermanos de ese momento del primer siglo que conocemos después de Cristo estaban viviendo la consumación de los siglos, los finales de los siglos, para abrir unos siglos nuevos. Ese siglo estaba contando en misterio la sabiduría oculta desde tiempos pasados. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, es contundente al decirle a los hermanos que ya era el último tiempo. Esta carta, que algunos ubican después del año 80, pero que también es factible que esté antes del 70, en algún momento seguiremos hablando de ello, asegura entonces que ellos ya estaban viviendo el último tiempo. Y les dice por qué. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Todo parece indicar entonces que los hermanos de ese primer siglo después de Cristo estaban viviendo la consumación de los tiempos proféticos, la consumación de los siglos, los finales de los siglos, que darían paso a un siglo nuevo con abundante riqueza de la gracia. Desde esta perspectiva, estaríamos diciendo entonces que las cartas del Nuevo Testamento todavía están contando la consumación para abrir nuevos siglos con un pacto confirmado. Si vamos a traer al 2022, deberíamos traer el pacto confirmado en ese nuevo siglo y entender esos siglos finales como el momento donde el pueblo de Israel adquiriría las promesas antiguas que abrirían también paso a gentiles. Daniel 7 había hablado muchas cosas sobre el reino. En ese capítulo habla de que 4 bestias subirían del gran mar. Y si usted lee Daniel va a notar que 3 de ellas tienen ya nombre. Babilonia en manos de Nabucodonosor II, los medos persas que tomarían el control en manos de Ciro después de vencer a Babilonia, y luego los griegos en manos de Alejandro Magno vencerían a los medos persas, y esos 3 nombres están mencionados en Daniel. Pero luego nos va a contar de una cuarta bestia horrible, terrible, que no le dice nombre, pero sabemos que fue Roma la que terminó venciendo a Grecia y volviéndose un imperio en tiempos de Augusto César a partir del año 27 antes de Cristo. Esa cuarta bestia sería la reinante en el momento en que Cristo muere en la cruz. En el año 33 estaba mandando Tiberio César, el cual termina muriendo en el año 37 después de Cristo. Lo cierto entonces es que Daniel nos habla de estas 4 bestias y en el verso
17 lo vuelve a afirmar, diciendo que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y observen lo que sigue diciendo el 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Sin la victoria sobre esta cuarta bestia, los santos no recibirían el reino. Si nos vamos a entender a Roma como el cuarto imperio, encontraremos que ella finaliza completamente en el 476 después de Cristo. Ahí deja de tener ese poder de imperio, aunque luego sigue mandando en el lado de Occidente hasta después de la reforma religiosa, la Edad Media. Pero si lee con detalle el capítulo 7 de Daniel, notará que de esa cuarta bestia, uno de sus cuernos, que representaría a un emperador, haría guerra contra los santos hasta vencerlos. O sea que no necesariamente nos estaba hablando de la victoria plena sobre la bestia hasta el 476, sino de uno de sus cuernos, y de eso habrá mucho que decir a medida que avancemos en los siguientes videos. Entonces asegura que el reino lo recibirían los santos del Altísimo, y observen lo que sigue diciendo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Este hasta, que nuevamente nos indica una proposición condicionante, le está diciendo que hasta que ese siglo no llegara el reino no lo recibirían. Y una vez que lo recibieran, sería eterno. Nuevamente encontramos a partir del 20 que nos habla de ese cuerno y asegura que ante ese cuerno habrían caído 3 previamente. Pero después nos dice el 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Sigue contándonos que esos santos serían entregados en manos de ese cuerno de la cuarta bestia por tiempo, tiempos y medio tiempo. Estas citas siempre hay que tenerlas claras cuando vayamos a Apocalipsis. Pero mire lo que sigue diciendo a partir del 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a ese cuerno, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Note que este reino tiene unas caracterizaciones. Primero, vemos que sería dado al pueblo de los santos del Altísimo. Si vemos la cita, realmente Daniel era del pueblo judío. Y si ve el capítulo 9:24, esas 70 semanas proféticas estaban contadas sobre el pueblo de Daniel y su santa ciudad. Esos son los primeros destinatarios a observar, la casa de Jacob. Lo segundo a ver acá en estos versos es que ese reino, junto con dominio y majestad, sería dado debajo de todo el cielo, lo cual debemos encontrar en tiempos terrenales, porque es debajo del cielo. Y una vez entregado, sería eterno. O sea que el reino no se entrega 2 veces, como algunos asumen, que está entregado en Pentecostés y luego lo van a volver a entregar cuando el planeta se destruya. No, porque una vez entregado debajo del cielo sería eterno. Esta promesa del reino la estaban esperando descendientes de David. Pero hemos visto que Apocalipsis 5, verso 10, afirma que Cristo los había hecho para Dios reyes y sacerdotes, dice, y reinaremos sobre la tierra. Es necesario comprender que en el momento descrito Apocalipsis todavía no reinaban sobre la tierra. Por eso dentro de la carta todavía hay referencia a Cristo como aquel descendiente de David, aquel que tendría las llaves para abrir esas puertas que nadie cerraría. Aquella estrella resplandeciente de la mañana que Apocalipsis 22, verso 16 también nos cuenta. Y solamente Apocalipsis 22, verso 5, es donde encontramos que los santos reinarían por los siglos de los siglos, así como lo contó Daniel. Este capítulo 22 se activaría dentro de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén.
que hemos dicho que en medio de ella estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos y también sus hojas dice que son para sanidad de las naciones o seguirían siendo para sanidad de las naciones, lo cual nos invitó a preguntarnos en uno de los videos, oye, pero si esto es en el cielo hay naciones que necesiten ser sanadas, ¿habrán enfermedades o habrá pecado? ¿O estaba hablando de tiempos terrenales? Porque también nos contó en el capítulo 21 que la santa ciudad descendería del cielo de Dios, lo cual nos invita a pensar en tiempos terrenales. Y no solamente ello, sino que después el verso 3 nos dice que el tabernáculo de Dios estaría con los hombres, lo cual no pudiera ser usado para referirse a personas que cambiarían sus cuerpos para ser como los ángeles. También nos dijo en el verso 24 que las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, lo cual nos vuelve a invitar a hacernos preguntas. ¿Esto será en el cielo que los reyes traigan gloria a ella? Todos estos elementos, por lo visto, están hablando de tiempos terrenales y eso debemos observarlo. Entonces los hermanos estaban esperando el fin del siglo donde les sería restaurado el reino, donde se cumpliría la promesa entregada ya en Daniel, ese reino eterno que sería entregado debajo del cielo a los santos del Altísimo. Todos estos escenarios de fin de siglos, consumación de siglos y apertura de siglo nuevo hace que los discípulos se acerquen al Cristo, según Mateo 24, para preguntarles cuándo será el fin del siglo. Muchas versiones hoy día usan fin del mundo para relacionarlo con destrucción del planeta, pero si nota la palabra siglo, proveniente del griego aion, indica más una era o siglo. Aunque el Strong también lo relaciona con mundo, la palabra mundo está mejor representada por el término cosmos. Este fin de siglo, si vemos todo el contexto de Mateo, sin ignorar los conectores, vamos a ver donde haya un subtítulo, vemos el conector para que sepa que sigue unido a esta misma pregunta. Veamos un poco más abajo y encontramos el primer subtítulo, pero dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Quiere decir que todavía sigue conectándolo con lo que venía contándonos los versos anteriores. Y si sigue viendo, el verso 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjese que vuelve a utilizar un determinante demostrativo. Esta, acompañando a generación. Y cuando hablamos de esta, está hablando de algo cercano a ellos, en este caso la generación de ellos. Algunas versiones los dice de otra manera, observemos una. La palabra de Dios para todos traduce, les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. Allá dijo pasará y aquí dice morir. Lo que está indicando entonces que todo lo que nos está contando Mateo 24 tendría lugar en esa generación antes que ellos murieran. Y hay más sorpresas dentro del capítulo. Pero alguno dirá que Mateo 24 tiene un elemento importante, y de hecho hay que entenderlo en el verso 14, diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, las buenas noticias de ese reino que vendría, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si no se predica el evangelio en todo el mundo, entonces no podría venir el fin. Muchos dicen, hoy día en el 2022 todavía el evangelio no ha llegado a todo el mundo, por lo tanto el fin se estaba refiriendo al fin del planeta y por eso Mateo 24, 3 ahora dice fin del mundo para relacionarlo más con planeta. Si el evangelio debía ser predicado en todo el mundo para venir el fin, por supuesto, si no se ha predicado, entonces no debería haber el fin todavía. Pero vamos a observar qué nos contó el apóstol Pablo en Colosenses 1. En el verso 5 y 6. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, ese que se necesita predicar en todo el mundo. Y observe lo que dice el verso 6.
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Ya el apóstol Pablo, en el momento de escribir esta carta, cercano al 61, dice que ya el evangelio había llegado a todo el mundo, lo que nos invita a pensar que no estaba hablando del planeta, porque en este momento no se conoce nada sobre América. Se cree que a partir de 1492 fue que llegó a ser descubierta y no se sabe ni siquiera cuándo fue poblada. Pero cuando el apóstol Pablo escribe acá, ya asegura que el evangelio había llegado a todo el mundo, lo cual nos indica entonces que estaría listo todo para el fin de ese siglo que Mateo 24 está planteando. Todo esto nos invita a mirar el griego de Mateo 24:14. Tenemos nuevamente acá la cita y dice que el evangelio sería predicado en todo el mundo antes de venir el fin. Si observamos, esa palabra mundo del Strong 3625 viene de un término llamado oikoumene. Este término es definido también como tierra habitada. Vamos a observar un verso que nos muestra que así fue traducido. En Hechos 11:28, justamente hablando de una hambruna que habría en tiempo de Claudio, se dijo que vendría en toda la tierra habitada. No pueden colocar mundo aquí porque como América no se conoce y muchos creen que mundo es planeta, entonces estaría trasladando esta hambruna a la América, que no conocen. Por lo tanto, se usó el término tierra habitada. Y observemos, aquí aparece nuevamente el 3625 y es el mismo oikoumene del que hemos hablado. Este oikoumenen, identificado como tierra habitada, ya me desconecta la idea del planeta. La palabra mundo no necesariamente habla de planeta y eso hay que entenderlo. También nos dice que representaba esta palabra al Imperio Romano. La palabra oikoumene, y de ahí sale ecuménico, ecumenismo en nuestra transliteración al español, es un término que fue representado por el territorio griego para diferenciarlo de los bárbaros. Esto hace que también esté representando al imperio griego entonces. Y en este caso ha sido usado también para representar a aquellos territorios controlados por el imperio romano. Así que la palabra oikoumene no indica precisamente planeta Tierra, sino tierra habitada del momento. Puede ser la del Imperio Romano o todas las demás naciones de la época, lo cual era factible poder llevar el evangelio porque la población era menor. El apóstol Pablo inclusive hace 3 viajes misioneros para llevar el evangelio a otros lugares, afirmando en Colosenses que ya había llegado a todo el mundo. También tenemos que el día de Pentecostés en Hechos 2 habían de todas las lenguas habitantes que fueron a Jerusalén a adorar y ellos volvieron a esas tierras donde estaban a seguir llevando maravillas. En Hechos 8 también encontramos una persecución que hizo que otros llevaran el evangelio a otras partes y así fue como Felipe llegó a Samaria. Por lo tanto, hay muchos escenarios que nos pueden hacer ver que el evangelio había llegado a los habitantes de la época, a ese mundo de ese entonces, a esa tierra habitada de donde sale este término oikoumene. Desde estas perspectivas, podemos decir entonces que todo estaría listo para el fin de ese siglo. Y es lo que el pueblo de Dios estaba esperando, porque sabía que ese final de siglo, esa consumación, les entregaría la restauración del reino y de todas las cosas que habían sido habladas por los profetas. Apocalipsis entonces 21 me habla de una nueva Jerusalén para definir una vieja Jerusalén que había desaparecido, como Isaías 65 del 17 en adelante nos contó, que Dios haría cielos y tierras nuevas y de lo primero no habría memoria para empezar a gozarse y alegrarse con Jerusalén, al punto de decir que ahí los niños ya no morirían de temprana edad, sino morirían de 100 años, dando a entender el valor de esa bendición, lo cual es un elemento que no sucede en el cielo, porque en el cielo ya no se muere. Inclusive habla de plantar para recoger, edificar para vivir. Esos elementos no están mostrándonos un tiempo en el cielo, aunque el cielo estaría presente entre los hombres a través del tabernáculo extendido.
Este pueblo de Israel, representado en esa Judá y Jerusalén, estaba esperando los tiempos de la reconciliación. La palabra tierra del griego he, se escribe ge, y del hebreo erex, no necesariamente significa planeta. Puede estar significando territorio. Ya dijimos en Ezequiel 20, 5 y 6, que habla que las tierras de Canaán es la más hermosa de todas las tierras para referirse a territorios dentro del mismo planeta. Les invito entonces a chequear todos estos elementos y espero en el Señor seguir sumando. No duden en revisar las citas de las que hemos hablado. Dios me les guarde, me les ampare y me les favorezca siempre. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me